Muy bien. Una de las cosas que todos buscamos casi en cualquier área de la vida es seguridad. Todos buscamos certeza. Buscamos seguridad en la vida. Queremos creer y saber que nos va a ir bien. De hecho, muchos de nosotros estudiamos lo que estudiamos porque alguien nos dijo que si estudiábamos tal o cual carrera, en un futuro te iba a ir ¿cómo? Pues bien, ¿verdad? De hecho, ese es el consejo que casi siempre nos dan nuestros papás. ¿Quieres que te vaya bien? Estudia, ¿no? Y nosotros confiamos en eso, vamos a la escuela, vamos a la universidad, aprobamos el examen, con la certeza de salir graduados, encontrar un trabajo donde nos paguen todo lo que nosotros queramos y que en la vida nos vaya bien. Buscamos certeza en el matrimonio. Sí, ¿con quién me voy a casar? Si me caso con tal o cual persona, ¿será que me va a ir bien? ¿Cómo ves? Y luego si le fallas, pues ¿qué haces, no? Pero buscas certeza, ¿no? Quieres estar seguro y a veces eso te impide dar el paso decisivo, como 2 o 3 por aquí, ¿no? Buscamos también certeza en el equipo. Empieza el torneo, tú tienes tu equipo favorito, mayormente aquí los equipos locales, y tú quieres tener la seguridad, la certeza de que por lo menos vas a llegar a la liguilla, ¿no? Y si Dios permite y en su obra de gracia y misericordia, que tu equipo sea campeón. Es difícil en el mundo encontrar algo que nos dé certeza. En la toma de decisiones muchas veces no damos el paso decisivo porque decimos lo siguiente: no me siento seguro. Si vas a comprar un carro, si vas a comprar una casa, si vas a ir de viaje por la situación económica, es comúnmente decir no me siento seguro. Ahora, lo interesante es que también en la identidad buscamos seguridad. Y eso está mucho de moda ahora en estos últimos tiempos. Es que no siento que soy. Ahora una mujer dice, no siento que soy mujer. Un hombre dice, no siento que soy hombre. Yo siento que soy tal o cual cosa. Ahora con eso de las supuestas transespecies, tú puedes sentir que eres un perro, un gato, una flor, una palma, porque ahora tú estás tomando decisiones no en base a cosas concretas, sino a lo que tú sientes. Los hechos, en realidad, en estos tiempos han sido desplazados por el sentimiento. Pero también en la vida cristiana esto es real. Hace muchos años, como 20 y tantos, estaba yo en una iglesia bautista en Estados Unidos y en esa iglesia se repartía un folleto que se llamaba literalmente ¿Cómo ser salvo y saberlo? ¿Cómo ser salvo y saberlo? Y cuando ese folleto se regalaba, las personas que entregaban ese folleto le decían a la persona en el parque, en la casa o donde lo encontraban para evangelizar, algo así como que ¿te gustaría saber que cuando tú te mueras vas a estar en el cielo 100% seguro? Y la mayoría de las personas decía, pues claro, ¿no? Y una respuesta común era, pues claro, ¿a quién no le gustaría saber y tener esa certeza, ¿no? ¿Cómo sé lo que soy? Tú tal vez te has hecho esta pregunta: ¿yo seré un creyente? ¿Yo seré un verdadero hijo de Dios? Eso de estar viniendo a la iglesia tan seguido y lo que nos enseñan de Jesús y la manera en que debemos vivir, ¿será verdad? ¿Cómo sé que lo soy? ¿Cómo sé que estoy en la verdad? ¿Cómo sé que estoy en Cristo? Y esta es una de las cuestiones que Juan aborda en su carta. Ahora, algo interesante en esta carta, a manera de repaso, es que Juan se dirige a sus lectores para darles precisamente eso que todos buscan: certeza y seguridad de quiénes son en Cristo. Seguramente ustedes ya vieron en el contexto a quién está dirigida y bajo qué circunstancias. No vamos a abundar en eso porque nos alcanza el tiempo. Y Pablo ¿quién escribió primero? Juan, ¿verdad? Dice, y él lo hace con 3 declaraciones de certeza: la declaración de la certeza de la felicidad, la santidad del perdón y de la fe y la posición. Por ejemplo, mira en capítulo 1, versículo 3, lo que dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y nota cómo termina, versículo 4, estas cosas os escribimos para que, nota esta declaración de propósito, ¿para qué está escribiendo Juan? Para que tu gozo sea cumplido. Esa es la declaración del propósito de la felicidad. Mira la santidad y el perdón en capítulo 2, versículo 1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para qué. Esa es otra razón por la que Juan escribe su carta. La primera dice que él nos escribe para que nuestro gozo sea cumplido. La segunda razón es: estas cosas os escribo para qué. ¿Cómo dice el texto? Para que no pequéis.
para que no pequéis. Algo interesante que tú vas a ver en Primera de Juan es que él no anda con asuntos de áreas grises. Él es muy radical, él es muy absoluto. Él dice luz, tinieblas, amas o no amas, estás vivo o estás muerto, eres de nosotros o no eres de nosotros. Y aquí el énfasis que Juan pone es para que no peques, pero si llegas a pecar, abogado tenemos para con el Padre. Y la tercera es, el tercero para qué es el de la fe y la posesión. Mira capítulo 5, versículo 13. Capítulo 5, versículo 13 dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué nos escribe él? Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces Juan nos está declarando de manera certera cuáles son los propósitos de su carta, y al final en capítulo 5 versículo 13 él nos dice que tú y yo podemos estar seguros de lo que tenemos en Cristo. No es un quién sabe, no es un tal vez, no es a ver si le atinamos, no. Juan nos dice para que tú sepas. Y en los versículos 3, 19 al 24 Juan le da a sus lectores y por extensión a nosotros una declaración de seguridad en tres aspectos que resultan de dos acciones prácticas que dan evidencia de alguien que está en Cristo. Estas dos acciones ya las vieron ustedes en semanas anteriores, pero necesitamos recordarlas para darle peso al primer verbo del versículo 19. Mira capítulo 3, versículo 19, por favor. Ahí en 3:19. Juan termina a hablar de este asunto del amor, lo vamos a ver rápidamente ahorita, y luego nota lo que dice, versículo 19 dice: ¿y en esto qué? Conocemos. Y en esto conocemos. Él comienza diciendo esto de la siguiente manera: no creemos dubitativamente, no es suponemos, no como que nos gustaría. Él no dice y en esto sentimos, sino dice en esto conocemos, porque esta ahí que tenemos aquí en el versículo 19 conecta la conclusión natural a la que llega Juan como resultado de 1 al 18. Entonces encontramos cuál es el primer aspecto que conecta la seguridad que vemos de versículos 19 al 24 en versículos 1 al 10 de Primera de Juan. ¿De qué nos habló capítulo 3, versículos del 1 al 10? Lo leímos ahorita brevemente y tú puedes resumirlo en una sola palabra. ¿De qué nos habló? Es pregunta, ¿sí? ¿No? Bueno, nos habló de el que está en Cristo prácticamente, ¿no qué? No peca, ¿verdad? Vamos a ver ahí capítulo 3, versículo 6, dice: todo aquel que permanece en él, ¿qué? No peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces Juan lo que nos está diciendo en capítulo 3, versículos 1 al 10 es lo siguiente: si tú estás en Cristo, tu vida no debe caracterizarse por el pecado. Y Juan es muy enfático aquí en lo que dice: si estás en Cristo, no pecas. Pero veamos en capítulo 2, versículo 1, que si pecas, abogado tienes para con el Padre. Entonces de capítulo 3, versículos 1 al 10, podemos decir que Juan nos está hablando de santidad. Juan nos está hablando de santidad. Y entonces del 11 al 18, ¿cuál es la otra característica de uno que dice que está en Cristo? Capítulo 3, versículos del 11 al 18. ¿Cuál es la característica de uno que está en Cristo? ¿Qué hace? ¿Cómo dice ahí? Que ama, ¿verdad? Que ama. Entonces, versículo 11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y luego nos da el ejemplo de Caín, y luego nos da el ejemplo de amor extremo en la persona y obra de Cristo. Ahí en versículo 16, cuando dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces el segundo aspecto práctico de que nos habla Primera de Juan 3 es el amor. Capítulo 3, versículo del 1 al 10, santidad. Segundo aspecto, versículos del 11 al 18, caridad. Para que rime y te acuerdes. 1 al 10, dijimos. 1 al 10, dijimos. Da igual si le predico aquí, nadie contesta y nadie me oye, ¿sí? Capítulo 3, versículos de 1 al 10 dice santidad. Capítulo 3, versículos 11 al 18, caridad. Estos dos aspectos en la vida de uno que está en Cristo producen algo, producen seguridad. Caridad, santidad y caridad
producen seguridad. No como resultado de las obras de que yo me aparto del pecado o de que yo sí amo a los hermanos, sino como el resultado de alguien que profesa que está en Cristo. Porque alguien que profesa que está en Cristo, su vida se va a reflejar en dos aspectos prácticos, según 1 Juan capítulo 3 y en otras partes donde él desarrolla el mismo tema: en santidad y en caridad. Y por eso, cuando llega a versículo 19, comienza diciendo lo siguiente: y en esto, ¿qué? Conocemos. Y en esto conocemos. Y vamos a ver nosotros estos tres aspectos que confirman esa seguridad de la siguiente manera: un corazón reposado, una oración contestada y una permanencia garantizada. Ahora, el versículo 19 encontramos lo siguiente: un corazón reposado. Nota cómo empieza Juan aquí este párrafo. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Juan inicia esta sección con un enfático en esto, en lo anterior, en lo que hemos venido diciendo. Y su siguiente palabra es conocemos. Esta palabra aparece repetidamente en la carta y da la idea de entender o conocer absolutamente de manera experiencial, no solamente por información, no solamente porque alguien te platicó, no solamente porque dices que crees haber tenido una experiencia de salvación, sino porque tú estás plenamente seguro y convencido de que tú lo has experimentado. Esta es la idea que la palabra usa Juan aquí cuando usa el verbo conocer. Ustedes han experimentado diferentes situaciones, pero yo recuerdo que a mí me gustaba mucho el asunto del béisbol porque yo lo miraba con mi abuelo hace muchos años. Y una cosa es decir, bueno, conozco, creo que se llamaba el Safeco Field, el que está en Seattle, donde juegan los marineros, porque lo había visto en la televisión. Y si tú me preguntabas si yo lo conocía, te podía decir que sí, porque lo vi en la tele. Pero si tú me preguntas después de que tuve la oportunidad de estar ahí, si lo conocí, tuve la experiencia de ver cómo les daban una paliza a los marineros que perdieron, por cierto, sí, ahora conozco. Una cosa es verlo de lejos, una cosa es figurarte cómo sería y otra cosa es experimentarlo por un conocimiento personal y experiencial. Y es lo que Juan nos está diciendo aquí, dice, en esto conocemos, y en esto conocemos. No da lugar a dudas, a medias tintas, o a chanza, o a quizás, o tal vez, o pudiera ser que seamos de la verdad. No, él dice conocemos y luego nos regala un recordatorio de nuestra identidad y pertenencia. Nota lo que sigue: y en esto conocemos ¿qué? Que somos. Y en esto conocemos que somos. En otras partes de la carta usa somos junto con estamos. Esta idea también la verán repetidamente en la carta. Por ejemplo, en capítulo 4, versículo 6 dice, nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. Y en 5:19, nota cómo dice en 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero Juan sigue hablando con certeza de quién eres tú en Cristo y a quién le perteneces. Juan sigue abundando en esta idea cuando nos dice que la pertenencia de nosotros no está en un grupo de doctrinas necesariamente o en filosofías, sino en una persona. Nota cómo el versículo dice, nosotros sabemos que somos ¿de quién? ¿De quién somos? ¿Cómo dice el pasaje ahí? Yo estoy bien feo, mira tu Biblia. ¿Sí? ¿Cómo dice ahí? ¿Somos de qué? Somos de la verdad, somos de la verdad. No somos de una mentirita, no somos de una historia que alguien contó hace muchos años. No, somos de la verdad. Nos da la idea entonces de que tú y yo pertenecemos no solamente a un grupo de personas que se reúnen pues a ver qué aprenden los domingos y los viernes a veces, sino que le pertenecemos a una persona. Porque el Señor Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad. Entonces Juan está diciendo que tu vida transformada, que se evidencia en santidad y en caridad, grita y clama que tú perteneces a Jesús. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y eso es algo que debería nosotros emocionarnos, querido joven, porque si tú estás en Cristo,
Tú no estás en la mentira, tú no estás en una versi, tú no tienes tú no vives con un destino incierto. Tú puedes tener la certeza de que lo que ves en la Escritura reflejado en la persona y obra de Cristo es cierto. Por eso Juan lo declara con mucha certeza y con mucho énfasis, de tal manera que Juan nos dice desde los primeros versículos que él como testigo ocular vio, oyó, palpó y tocó, y eso es lo que él testifica, que somos de la verdad. Ahora, nota cómo Juan va a la siguiente parte del pasaje, hablándonos del resultado natural de conocer de manera experiencial a quién le pertenecemos y dónde está nuestra identidad, y nos da seguridad. Conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y algo interesante aquí de esta palabra asegurar es que también se puede traducir como estar en paz o pacificar. De ahí entonces la razón de nuestro primer punto, un corazón reposado. Y nota que cuando Juan dice que aseguramos nuestros corazones delante de Él, cuando veamos el versículo 20, no lo está haciendo en base a algo subjetivo, sino en base a algo que es objetivo, real y un hecho concreto. Ahora, cuando tú escuchas la palabra asegurar a manera de ilustración, ¿en qué piensas? ¿En qué piensas? Cuando dices asegurar. ¿Una llave o un candado? ¿Alguien por acá? Muy bien, asegurar el carro. Sí, el mes pasado compramos un carrito ahí en la casa y la persona que me lo vendió me dijo, te queda un mes de aseguranza. Y lo compré el día 22 de marzo. ¿Y qué crees que es mañana? 22 de abril. O sea que ya pasó, ¿qué? Un mes, o sea que ya mañana voy a andar sin seguro, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿saben qué estoy pensando yo? Que tengo que hablar al hermano Daniel Puente, decirle, oye, cotízame para este carro, y él me va a cotizar y me va a mandar un número de póliza y luego después me va a dar unos papeles, y eso a mí me da la garantía, no subjetiva sino objetiva, de que mi vehículo está asegurando, y en caso de algún percance esta empresa va a responder para ayudarme. Ahora, pregunta, yo tengo que sentir que la aseguradora, bueno, depende, ¿verdad? Pero yo tengo que sentir que la aseguradora va a cumplir con su responsabilidad, o yo simplemente me subo a la camioneta confiando en que ya está asegurada. La mayoría de los que están aquí tienen carro que trae seguro, que eso espero, ¿no? Tú no te subes cada día a tu carro pensando, ay, no siento como que esté asegurado, aunque ya pagué el mes pasado, a ver si pagué, no, sí pagué, me mandaron el estado de cuenta, ya aparece, el seguro está pagado. Pero tú no te subes con dudas, no te subes subjetivamente a tu vehículo pensando en si está asegurado o no. Tú te subes confiando, asegurado, con tu corazón tranquilo y reposado de que esa póliza te protege. Y todas las ilustraciones son limitadas, tú sabes esto, pero de la misma manera en que Juan dice que si tú y yo conocemos esto y estamos en la verdad, nuestro corazón está seguro delante de Dios por la obra de Cristo a nuestro favor. Y él dice, nuestros corazones estarán seguros delante de Él. Ahora, nota cómo Juan enfatiza la seguridad en hechos objetivos, no en base a lo que tú y yo sentimos. Por eso decimos que el primer punto es un corazón reposado. Versículo 20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Entonces, cuando llegamos al versículo 20, la idea que Juan nos está transmitiendo es la siguiente: tu seguridad no descansa en lo que dice tu corazón, sino en que Dios, que es mayor y superior a tus sentimientos, te conoce y sabe quién eres. Tu seguridad no descansa en lo que dice tu corazón. Nota por favor cómo Juan empezó con este énfasis: y en esto conocemos. Y en esto conocemos. Ahora, Juan entiende que algunos creyentes aquí en los receptores de su carta pueden estar luchando con algunas dudas, pueden estar luchando con temores. Había gente que estaba desertando de la iglesia aquí, al grado que Juan tiene que decirles, estaban con nosotros, pero ¿qué? No eran de nosotros. ¿Y qué está pasando? ¿Y por qué vienen unos y nos dicen que Cristo no vino
en carne, o qué onda con estos que dicen que pues lo que hagas con el cuerpo pues es malo, ¿no? Tú con que te ocupes del espíritu, y eso podía generar ciertas dudas, pero Juan les está recordando que la realidad a la que ellos pertenecen no tiene que ver con lo que ellos sienten o con lo que ellos experimentan. Entonces tu seguridad no descansa en lo que dice tu corazón, sino en Dios, que es mayor, y Él sabe todas las cosas, Él sabe cómo te sientes. Un comentarista dice: a veces el corazón nos acusa incorrectamente porque es engañoso, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? La respuesta es Dios, conoce el corazón. Más de un creyente se ha acusado a sí mismo falsamente o ha sido más duro consigo mismo de lo necesario, pero Dios nunca cometerá ese error. Un creyente que anda en amor tiene un corazón abierto hacia Dios, quien es amor, y sabe que Dios nunca juzga de manera equivocada. Y muchas veces aquí tú luchas también con esos sentimientos, a lo mejor de falta de perdón por causa de tu pecado, o con la soledad, o con el temor, o con la ansiedad, o porque no ves avance en tu vida espiritual como tú quisieras. Pero Dios dice: mira, si tu corazón te reprende, la seguridad que tú tienes no depende de eso, sino de Dios, que es mayor que tu corazón, y Él sabe cómo te sientes. Entonces la base de tu seguridad y tu certeza no se basa en lo que sientes, sino en a quién perteneces. La Nueva Traducción Viviente dice en este pasaje: aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él sabe todo. Entonces, joven, qué maravillosa certeza. Él sabe que luchas, que batallas, que el pecado te asedia y que a veces amar como que no se te da, pero estás creciendo. Tu corazón puede estar reposado y tranquilo porque Dios sabe todo. Y aquí viene la pregunta: ¿tú conoces? Así como dice el versículo 19, ¿tú conoces? ¿Tú perteneces? No en base a sentimientos positivos o negativos, sino a lo que dice la Escritura. ¿Se te nota esta pertenencia? ¿Se te nota este conocimiento? ¿Es visible en tu vida? ¿O lo que tú sientes te impide caminar en obediencia de santidad y caridad que por la obra de Cristo producen seguridad? Y es lo que Juan nos enseña cuando habla de un corazón reposado. Un corazón reposado está tranquilo en lo que es objetivo, que Dios dice, y por eso Juan comienza diciendo: en esto conocemos. Ahora vemos otro aspecto que comunica seguridad. Veamos otro aspecto que comunica seguridad. Dijimos, el primer aspecto de seguridad es un corazón reposado. Número 2, una oración contestada. Versículos 21 y 22. Oración contestada, versículos 21 y 22. Dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Ahora Juan va al resultado de un corazón confiado en Dios, un corazón libre de temor porque ha sido receptor del amor de Dios. Mira 1 Juan capítulo 4, versículo 18. Juan 4, 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera, ¿qué cosa? El temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, nota cómo Juan habla de temor y de amor, y el asunto no es que tú te disciplines y dejes de temer. Ya no voy a temer, voy a ser valiente, ahora sí me voy a portar como un cristiano, no voy a temer, no voy a temer, no voy a temer, no. ¿Qué es lo que hace que el temor salga de tu vida? Versículo 18 dice: ¿en qué? El amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, ¿qué hace con el temor? Lo echa fuera. Eso quiere decir en que más tú te relacionas con Dios, entre más conoces su amor, entre más sabes cuánto se deleita en el ti, ese amor va entrando a tu vida y por consecuencia el temor va saliendo. Es como cuando fumigas una casa, ¿no? ¿Sí? Cuando tú llegas a tu casa con el Flitch, ¿cómo se llama? El Sinoff, y tú lo aplicas en la casa, ¿y qué pasa con los animalitos ahí, verdad? Naturalmente, después de que echas eso, comienzan ¿a qué? A salir. Tú no estás preocupado por sacar uno por uno. Esa cosa entra, ese agente invasivo entra y las cucarachas salen, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Para ilustrar, entre más tú te llenes del amor de Dios, el temor como cucaracha va saliendo. Tú te llenas de amor, el temor sale. Y es lo que Juan nos está diciendo cuando llegamos a capítulo 3, versículo 22, porque nota cómo dice
La primera palabra, Él dice amados. Él dice amados, obviamente amados por Él, pero también amados por Dios. El resultado natural de un corazón reposado lo vemos en la siguiente frase: amados, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué tenemos con Dios? Confianza. Confianza tenemos en Dios. Hermano joven, qué declaración tan a todo dar, como dicen ustedes. Qué declaración tan padre. Joven, esto debería volarte la cabeza de emoción. ¿Por qué? Porque estamos hablando aquí de que ahora tenemos confianza con Dios. Dios ya no es un Dios lejano, Dios ya no es un Dios distante, Dios ya no es un Dios enojado, Dios no es un Dios huraño, es alguien a quien tú tienes confianza, y esa confianza genera que tú te acerques a Él. De manera interesante, esta palabra confianza es la misma que usa Hebreos 4 cuando dice: acerquémonos pues ¿cómo? Confiadamente al trono de la gracia. Y otra manera de traducir esta palabra es libertad. Es libertad. Libertad tenemos en Dios. Y yo sé que muchas veces en nuestros tiempos, y particularmente cuando tú has sufrido, has sido traicionado, como que te cuesta confiar en alguien y no te abres muy fácil con las personas, ¿no? No, es que yo no le tengo confianza, para que se vuelva a ganar mi confianza, y la cosa es que a lo mejor tú tampoco eres digno de confianza, ¿verdad? Pero este asunto de la confianza, ¿cómo se cultiva? ¿En base a qué? En base a relación, ¿verdad? Hay personas con las que yo tengo mucha confianza, obviamente, mi casa, mi esposa, mis hijos, pero hay amigos con quienes he cultivado amistad por muchos años y hago cosas con ellos que no haría con cualquier persona, porque pues para empezar que me van a aguantar, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, con el pastor Luis. Yo tengo citas con él programadas y me espero, ¿no? Pero algunas veces voy a la oficina y me asomo a la pantalla ahí donde está Ori. Y digo, está solo, y me meto sin tocar. No siempre lo hago, pero algunas veces sí. Otra cosa, si yo llego ahí al área del café, donde llego a visitar a Ori por el café cada mañana, ¿sí? Y está su termo, y si él no lo ha usado, ¿quién crees que lo agarra? Yo. Y no le aviso, nomás me lo llevo. ¿Sabes por qué? Porque tengo confianza, tengo libertad. Nada me impide, porque se ha cultivado una relación de amistad por años. Entonces Juan nos dice que si nuestro corazón no nos reprende, no estamos dependiendo de nuestros sentimientos, sino de lo que es objetivo, sino de lo que sabemos que es verdad. Eso naturalmente en nosotros debe generar confianza, debe generar confianza. Y ahora, nota ¿para qué es esa confianza? Versículo 22 dice: y cualquier cosa que pidiéramos, ¿qué? La recibiremos de Él. Y ahora tú dices, hermano, qué padre está eso, de que yo tengo la confianza de pedirle a Dios todo lo que yo quiera, porque aquí el pasaje dice que ¿cómo? Cualquier cosa. ¿Y cómo se traduce en griego cualquier cosa? Pues antes de que hagas tu pliego petitorio, tranquilo. Vamos a ver qué nos dice la Escritura. ¿Tú te acuerdas que Jesús nos dijo algo similar en Juan capítulo 15? Vamos allí a Juan 15, por favor. Ahí en Juan 15 el Señor Jesús dijo algo muy, muy interesante. Algo muy interesante. Y en Juan 15, versículo 7 dice: y no pierdas de vista la palabra de permanecer. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿cómo dice el texto? Pedid ¿qué? Todo lo que queréis y os será hecho. Y es muy similar a lo que nos está diciendo Juan en su primera carta, en el capítulo 3, cuando dice que si tu corazón no te reprende, que si tienes confianza en Dios para acercarte y pedirle, pues pídele lo que quieras y lo vas a recibir. El asunto es que nosotros entendemos esto prácticamente desde una perspectiva egoísta. Cuando vemos que, pues Dios me va a dar lo que yo quiera, pues deja ver, ¿qué te parece, señor? Un Lamborghini,
No estaría nada mal una casita aquí chiquita en San Pedro, ¿verdad? Así, con una alberca chiquita de unos 15 o 20 metros, no pido mucho, ¿verdad? Y con profundidad olímpica, pues tranquis para la familia, ¿no? Y vacaciones, pues unas 3 o 4 veces al año, ¿no? Regularmente eso es lo que pensamos cuando queremos pedir o recibir de Dios. Tal vez tú no, porque eres bien piadoso, ¿no? Pero pues los que pecamos de egoísmo, sí. El asunto es el siguiente, ¿no? Cuando Dios nos dice que tengamos confianza para pedir es porque nosotros estamos alineando nuestros pensamientos a su voluntad. Estamos alineando nuestros pensamientos a su voluntad. Mira 1 Juan capítulo 15 y vamos a ver cómo Juan amplía esta idea. Versículo 14 dice, Juan 5:14 dice, y esta es la confianza, misma palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora, aquí no está, lo que nos está recordando es la necesidad de comunión y de cercanía para nosotros caminar en obediencia. Ahora, nota la segunda parte del texto, el versículo 22, porque si pedimos cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, y luego que dice, porque guardamos sus mandamientos, porque guardamos sus mandamientos. Y aquí no está condicionando necesariamente la respuesta a la oración a tu obediencia, sino habla del entendimiento de un andar consistente con Dios en permanencia. ¿Te acuerdas que Jesús dijo, si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes? Aquí Dios nos está recordando que si tú y yo queremos gozar de una comunión íntima, de confianza, de seguridad, de certeza de que nuestras oraciones serán escuchadas y contestadas, es porque caminamos en obediencia. Ahora, ¿qué son esas cosas, esos mandamientos que guardamos? Él dice, hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y en el contexto del pasaje, ¿cuáles son esas cosas agradables delante de Él? Atrás dijimos santidad y caridad. Y luego en versículo 23 dice, y este es su mandamiento. Así es que si tú dices, bueno, ¿cuáles son los mandamientos y las cosas agradables que Dios quiere que yo haga? Versículo 23 te contesta, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y Pablo dijo algo similar a esto. Y esto es interesante, joven, porque tú no puedes separar tu fe en Cristo y tu amor por los hermanos. Miren Efesios 1, solamente para ampliar la idea. Ahí en capítulo 1 de Efesios, en versículo 15, dice lo siguiente: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y luego nota cómo termina. Bueno, si quieres no notes porque no lo buscaste, yo te lo leo, dice, y de vuestro amor para con los santos. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos. Tu fe en Cristo no está despegada de tu relación con tus hermanos, y es exactamente lo que nos dice versículo 23. Ahora, una nota interesante aquí. Que Dios conteste tus peticiones no es una causa meritoria, no es que tú te ganas el mérito para que Él lo haga. No es que yo obedezco y Dios está obligado a darme lo que yo le pida. Así como le dices a tus papás, no, pues si quieres que haga algo, pues ¿qué me vas a dar o a dónde me vas a dejar ir? No, es el resultado de una relación de amor y obediencia consistente. Nota que de manera interesante Juan dice aquí, porque guardamos sus mandamientos, y la idea de guardar es cuando mantienes el ojo encima de algo para cuidarlo. Quiere decir que tu vista está constantemente hacia sus mandamientos de creer y de amar. Cuando mantenemos una comunión íntima con Cristo y sus palabras controlan nuestra conducta, nuestras peticiones irán de acuerdo a su voluntad, y nosotros querremos eso para nuestra vida. En palabras del Antiguo Testamento, el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Y Señor, ¿por qué no me contestas? ¿Por qué no te estás deleitando en Él? Porque la mayoría de las veces nuestras oraciones van dirigidas a qué nos beneficia a nosotros, más que en concentrarnos en buscarlo, en amarlo y en deleitarnos en Él. Y la pregunta para ti es, ¿esta es la clase de relación que tienes con Dios?
tú tienes confianza. Tú tienes oraciones contestadas. Tú caminas en obediencia, no perfecta, pero sí consistente. Hoy te acercaste con confianza al trono de la gracia. Hoy tuviste la libertad de ir a tu Padre Celestial en oración y te moviste por lo que es certero y real y certero, o sientes que Dios no te va a escuchar, o crees que no te va a contestar, o temes. Dios no quiere eso para ti. Dios te ha llamado a libertad y te invita a acercarte a Él. Tú pudieras decir, hermano, ¿sabe qué? La semana pasada yo estaba en una situación de tal o cual magnitud, y yo, entendiendo quién soy en Cristo y por la evidencia que mi vida transformada da, pude acercarme a Él y yo vi cómo Él contestó mi oración. Si hiciéramos un culto de testimonios así, participarías. Se nota tu andar con Cristo. Eso es lo que Juan nos dice en el segundo punto, una oración contestada. Ahí terminamos con una permanencia garantizada, una permanencia garantizada. Mira cómo termina el versículo 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Juan describe la obediencia en términos de comunión, intimidad y permanencia. Esta palabra permanencia da la idea de quedarse, relacionar o vivir. Y Juan ya habló de esto anteriormente y cómo se ve esto en tu relación con Dios. Mira capítulo 2, versículo 6, donde dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y ahí mismo en capítulo 3, versículo 6 dice: todo aquel que permanece en Él no peca. Y entonces, como dijimos, la idea de la palabra permanecer, que tiene que ver con quedarse a relacionar o con vivir ahí, quedarse a vivir. No es la idea de llegar a un hotel. Tú cuando vas a un hotel no permaneces ahí, no te quedas, vas de paso, no, pagas las 2 o 3 noches y boom, vas para atrás. La idea de permanecer es que tú estás en ese lugar donde quieres estar, donde quieres permanecer, donde quieres vivir, donde tienes comunión, y es la idea que nos está dando Juan aquí. Esto es impresionante, joven, o no sé cómo decírtelo, porque Dios permanece en ti, Dios vive en ti y se relaciona contigo en una relación de amor y obediencia. Una vez que estás en Cristo, si verdaderamente estás en Cristo, tienes una garantía de la presencia de Dios en tu vida. No es como en el cine. Hace muchos años existía esto que se llamaba permanencia voluntaria. O sea, que te quedabas todo el domingo si querías ver películas, y llegaba el momento en que te aburrías y ya te salías. No, Dios permanece en ti. Dios no dice: ay, ¿sabes qué? Ya me aburriste, siempre tú con lo mismo, ya me voy. No, Dios habita en ti. Nota que el pasaje dice: permaneces en Dios y Dios en ti. Él está contigo siempre. Dios está comprometido contigo en una relación de amor. Y por eso tú quieres obedecerlo. Tú quieres obedecerlo. Más adelante Juan nos va a decir, ustedes lo van a ver, que los mandamientos de Dios no son gravosos. No es que guardas sus mandamientos porque tienes que, los guardas porque quieres. El propio Señor Jesús dijo: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. No es obligación, no tengo que, no es que mis papás me dicen que lea, no es que deje el teléfono un rato, no es que recoja el cuarto, no es que sea amable con los hermanos en la iglesia, no que tengo que venir a cada servicio, que tengo que ofrendar si ya trabajo, o que ande de chiflado con el niño, con la niña que no es creyente. No es que tienes que, es que lo haces porque entiendes que estás en una relación de intimidad con Él. Será ese resultado de permanencia en ti y tú en Él. Y me encanta cómo Juan termina esta sección con las mismas palabras que comenzó. Nota la segunda parte del versículo 24 y terminamos. ¿Y en esto qué? Sabemos. ¿Te acuerdas cómo comenzó? ¿Y en esto qué?
conocemos. Y la sección aquí en Juan 3:24 dice, y en esto sabemos, misma palabra, experiencia, no solamente teoría. Y así enmarca esta sección como un sándwich. En esto conocemos y en esto sabemos la certeza de quién somos en Cristo y su presencia, y su permanencia es la presencia de su Espíritu en nosotros. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros y nosotros en Él? El pasaje dice, porque nos ha dado su Espíritu. Ahora, y si notas que dice que nos lo ha dado, no que te lo has ganado. Dios por gracia habita en ti por medio de su Espíritu. Y eso es garantía. Ahora, de manera interesante, la segunda sección de Juan capítulo 3 habla del amor. ¿Y sabes cuál es la primera evidencia del Espíritu Santo en tu vida? El fruto del Espíritu es, y nosotros sabemos que el Espíritu está en nosotros porque su Espíritu ha sido, porque su amor ha sido, dice Romanos, derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. Dios nos ha dado su Espíritu y eso es garantía. En Efesios 1 Pablo dice que el Espíritu es las arras de nuestra herencia y esto no es solo garantía de su presencia, sino un recordatorio de la obra completa de la Trinidad. ¿Sí viste? Creemos en Cristo, Dios permanece en nosotros y tenemos su Espíritu. Juan cierra esta sección recordando que Dios nos ha dado su Espíritu para capacitarnos, para vivir vidas de obediencia práctica, no para ser, sino porque ya somos. Si somos, será evidente. Si no se te nota, tal vez no eres. ¿Sí? Si somos, será evidente. Si no se te nota, tal vez no eres. No estamos diciendo que nos apartamos del pecado para ser, sino porque somos. Y no estamos diciendo que amamos para ser, amamos porque somos. Entonces podemos concluir el capítulo 3 de esta manera. Por la obra de Cristo que refleja santidad y amor visibles en tu vida, tú puedes tener la certeza de que andas en la verdad. Y lo repito, por la obra de Cristo que refleja santidad y amor visibles en tu vida, tú puedes tener la certeza de que andas en la verdad. Y no sé si te anima que Juan nos recuerda que el Espíritu Santo nos ha sido dado. ¿Sabes qué significa? Que no depende de nosotros. Que su Espíritu está en nosotros para capacitarnos, para vivir esa vida que se aparta del pecado y se manifiesta en amor hacia otros. Tú puedes tener la certeza de que andas en la verdad con un corazón reposado. Tú puedes tener la certeza de que andas en la verdad con oraciones contestadas y tú puedes tener la certeza de que andas en la verdad con una permanencia garantizada, porque Dios está en nosotros y nosotros en Él por el Espíritu que nos ha dado. La pregunta es si tú sabes, si tú conoces, si tienes certeza. Oramos. Señor, ayúdanos por favor a ser conscientes de estas realidades en nuestra vida. Señor, no estamos aquí diciendo que nos ganamos la salvación, ni nos ganamos tu favor a través de las cosas que hacemos. Lo que estamos diciendo, Señor, es que podemos tener nosotros certeza, seguridad, confianza de quiénes somos en Cristo. No por lo que nosotros hacemos en nuestro esfuerzo, sino por lo que la conversión produce en nosotros. Y Juan nos ha recordado aquí que eso se ve en cómo nos apartamos del pecado. Y también nos dice cómo se ve esto cuando amamos a las personas que están alrededor de nosotros. Y cómo se manifiesta esto, Señor, cuando aún nuestro corazón engañoso tiende a llevarnos a dudar. Podemos ver las evidencias de tu obra en nuestra vida y saber que tú conoces todo y sabes cómo batallamos, cómo luchamos, cómo sufrimos. Pero tú nos encaminas a la seguridad en el recordatorio de la relación íntima y cercana que tenemos contigo por la obra de Cristo. Y gracias, Señor, que en este caminar no nos dejas solos,
Gracias que nos has dado tu Espíritu para capacitarnos, para fortalecernos y ayudarnos a vivir como tú quieres que vivamos, Señor. Señor, que se diga de nosotros como hace muchos años: mira cómo se aman. Y era notorio para otros lo que tú habías hecho. Que sea notorio para otros y que sea notorio para nosotros también. Y si alguien está aquí que no conoce a Cristo, que no puede decir conocemos y sabemos que somos de la verdad, que pueda conocerle por gracia y comenzar a caminar en obediencia, que refleja que te conoce, Señor. Y quienes ya tenemos años en la vida cristiana, ayúdanos, Señor, a caminar contigo, conociéndote, amándote y obedeciéndote, amando y sirviendo a nuestros hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.